Bienvenidos a Cienciarrachas, un podcast donde dos mamarrachas en ciencia divulgan porque investigar no era suficiente drama. Hello. Qué religiosas empezamos. ¿Has visto? Bueno, no sé yo si el tema es muy religioso, pero Bueno, pero hoy en el nivel de desquicia necesitábamos que vinieran a por hacernos favor. una bendición no religiosa para sobrevivir a esta semana del horror. Semana, Semana, mes, año, década. vida. Pues hoy, para entrar en materia, y tal y como espero que la gente haya adivinado por el título tan ingenioso que le hemos puesto a este podcast, que es Tú a Londres y yo a California, venimos a hablar de algo que a lo mejor iba a decir la gente mundana, pero bueno, gente que está fuera de la ciencia es un poco raro, pero que para la gente que está haciendo un doctorado es lo más normal del mundo, por suerte o por desgracia, que son las estancias en el extranjero. Y para eso tenemos una invitada que, ligando un poco con el podcast anterior, está haciendo un gran esfuerzo de hablar en castellano en este podcast. Bienvenida, Mariel. Bienvenida. Hola. Mariel está haciendo la estancia, viene de Francia a hacer la estancia aquí en España, entonces hablaremos un poquito de estancias Ujú. y así está bien porque Rita y yo sobre todo rajaremos de lo que es irse fuera siendo españoles, pero tú podrás criticar a los españoles como persona que viene Como de persona fuera. que ha venido aquí. Yo le quería preguntar a Mariel porque en realidad tú has interaccionado más con ella porque la has estado supervisando, pero Sí. yo no he interaccionado tanto con ella. Entonces, Mariel, ¿nos puedes contar un poco, no sé, tus estudios, qué haces, de dónde eres, si habías estudiado fuera antes y estas cosas? Sí, claro. Ahora estoy en un doctorado en Francia, sí, pero es como un Erasmus mundial con una otra universidad en Canadá también. Y fue aquí porque se acabó esta semana, pero fue aquí por como un práctico. Y mi proyecto es de encontrar nuevos compuestos em, por ayudar a la inflamación. Y em, la idea es que son compuestos que se llaman bioinspirados marinos, que dice que son como em, de una origen marino, pero no son los compuestos originales, pero solo son las estructuras químicas. Em, y fue aquí por la parte un poco más de computadora y em, no sé cómo se dice en español, en inglés es como el screening. Al cribado. Para hacer un cribado, esto es muy complicado explicarlo en castellano Sí. hasta para nosotros. Sí, O sea que para ti pues todavía más. sí. Pero sí, para hacer cribados de compuestos, entiendo que has hecho cribados de compuestos naturales de Sí. origen marino para ver cuál podría ser o tener un efecto antiinflamatorio, ¿no? Sí. Por simplificarlo un poco, Sí. ¿no? Sí. ¿Y tú habías estudiado antes, porque tú has estudiado siempre en Francia? ¿Dónde has estudiado tú? Em, Soy de Alemania originalmente ¿Ah? y mi em, licencia, mi bachelor ¿Tu fue en carrera? Alemania. Es que para Sí. lo que nosotros conocemos con la carrera, sí. Mi carrera fue cerca de Colonia. Y había una posibilidad de estar como un doble grado en Escocia y además fue aquí por un año por el acabo de mm,
de la carrera. Ujú. Y fue una especialización en mm, biotecnología, Ujú, pero mm, mi primera vez de trabajar con microalgas ujú, y em, así yo mm, encontré que me gusta mucho en la parte de la biotecnología marina. ujú, Y cuando busco en el internet de qué haces después, encontré a un máster que fue un máster de Erasmus Mundus, se llama. ujú. Y es como en cada semestre estás en un otro sitio. Y la verdad es que empecé aquí en Valencia. Ujú. Y así no es mi primera vez aquí. Sí, yo eso sí que lo sabía, Sí. más o menos, pero bueno, así un poco te conoce todo el mundo. Entonces, tú has estado, durante el máster estuviste en Valencia y luego, ¿dónde más? También cuando estoy por mi doctorado en La Rochelle, en Francia, Ujú, y por la tesis del máster y un práctico también, podemos elegir dónde nosotros queremos ir ujú, y con contactos durante el máster o en los cursos. ujú, Conozco a un profesor en Portugal, ujú. en Porto, y fue aquí por mm, primera vez mi práctico y además volví también por mi máster por continuar este proyecto. Sí. Mm. Movidito, la verdad. Sí, sí, no, claro, es que justo estaba pensando que Mariel es una persona como, en ese sentido, su perfil es muy diferente a nosotros, Mm. porque tú te has movido mucho, has Sí. estudiado en Alemania un doble grado que también podías ir o que también fuiste a Escocia, luego el máster, Que si medio máster Francia, aquí, medio máster Valencia, allá, Portugal, claro. exacto. Y ahora también el doctorado como muy internacional, ¿no? Porque además entiendo que si es mixto entre Francia y Canadá, en algún momento estarás en Canadá también durante el doctorado. Sí. Entonces está muy guay porque tienes Sí, sí. muchos sitios donde aprender de diferentes metodologías. Y Porque creo que Laura y yo, tú como yo, ni claro, Erasmus ni leches, ¿no? claro, Nada, eso nada. estaba pensando. Justo, o sea, como hemos venido sin querer hablarlo, yo también estaba pensándolo ayer yo creo que Lauri tampoco hizo Erasmus. O sea, nosotros no hemos hecho, hicimos la carrera yo en Valencia, Yo tú también. en Valencia también, misma universidad. Luego yo el máster sí que lo hice en una universidad online y tú el máster lo En Elche. hiciste en Elche. O sea, súper locales los dos. Y luego sí que para el doctorado, los dos hemos tenido la suerte de hacerlo en la misma empresa, es una empresa que está aquí en Valencia, Nos hemos ido de estancia al mismo sitio. pero sí que hemos tenido una experiencia internacional en nuestra formación académica que ha Sí, sido irnos de estancia 3 meses a Suecia. Nos sí. fuimos los dos a Gotemburgo. En el contexto del mismo proyecto, pues tuvimos la suerte de que nos podíamos ir. Claro, yo sí que antes lo comentábamos, porque era como, ¿vamos a hablar solo de estancias o vamos a hablar De viaje. O sea, no, de todo, choques de culturales a lo estar en el mejor al viajar. extranjero? Porque ahora luego veréis que tenemos también un colaborador tal, y no sé si a lo mejor este colaborador Me gusta, el colaborador tal. tal, que ya veremos si va a ser recurrente o no. Está aquí en una pantallita haciéndose el chulo. Veremos si es recurrente, pero a lo mejor al inicio de la sección que tenemos al final del Hmm, podcast podemos comentar con él brevemente exacto. porque él también se ha movido por ahí y nos puede igual contar un poquito. No sé si está dispuesto. Dice que manito arriba. Entonces, claro, yo lo que le decía a Lauri es vamos a hablar solo de estancias o vamos a hablar de estar en el extranjero en general, porque yo antes de reconectar con la ciencia, me dedicaba a otra cosa y en esto estuve un año en el Sí, extranjero, también he viajado bastante y tal. puede servir, sí. Entonces, claro, hay cosas para mí, como persona que ha vivido el estar en el extranjero trabajando en general y estar en el extranjero como estancia internacional, hay cosas que son en común, que Sí, es de ser
o de comportarte como un inmigrante en un país, Sí. o es irte a un país que no es de tu Claro. habla y este tipo de cosas. La idea era un poco que comentemos ambas cosas, porque hay una parte que es común a cuando te vas fuera, por el motivo que sea, pero luego es verdad que también la estancia del doctorado es algo como relevante o que parece relevante y que nos suele ser como un choque, ¿no? Te vas fuera y ahora lo comentaremos, ¿no? Pero como que te descoloca todo un poco, te sientes un NPC en un nuevo sitio en plan, ¿y ahora qué hago? Y aparte, creo que lo interesante es justo que tenemos aquí ahora diversas personas que comentemos como los diferentes puntos de vista, porque entiendo que no es lo mismo a lo mejor para nosotros como españoles irnos a Suecia que para una persona medio alemana que ha estado en Francia venir a España. Ese tipo de choques culturales en el trabajo científico también son como llamativos. O sea, tú y yo lo hemos comentado fuera de cámara, obviamente, ¿no? Sí. Mucho. El choque que vivimos al ir a Suecia y ver cómo trabajaban allí es ser como, ¿qué? ¿En serio? ¿Te refieres a los tranquilos que trabajaban? Claro, era como, ¿qué? Pero que esta gente llega a las 9 y se va a las 4 y ya no ya trabajan está. más. Vaya. Sí, pero lo primero que sí que quería como que habláramos era un poco de la importancia de la estancia. Porque no sé, Mariel, si fuera... Aquí en España sí que está como muy implantado el que es muy relevante irte de estancia, porque además así consigues la mención internacional en tu doctorado. Pero fuera, ¿es también tan importante irte de estancia? Es una buena pregunta. Porque puedes ir a estancias que son en el mismo país también, y creo que es una buena experiencia también. No sé si necesitas de ir a un otro país, em, pero la verdad es que creo que en el mundo de la ciencia es muy internacional y así creo que no es una mala idea hacer eso. No creo que es una obligación. No, yo no considero que sea obligación tampoco aquí, pero sí que es cierto que se valora mucho. Hay una presión Sí. bastante heavy, o sea, no sé, a lo mejor ahora la gente por comentario nos podrá dar más feedback, pero hasta donde tengo entendido, no sé si esto de la mención internacional, que aquí es como esa coletilla de ponerle al doctorado, existe también en doctorados de otras universidades europeas. Si por irte fuera te dan ese reconocimiento, o se entiende que es algo que tienes que hacer sin que te den nuestro colaborador tal, no, o sea, Tal y Pascual nos está diciendo que no, que claro, en es que en otros países no te... yo tengo entendido que aquí sí que te meten como caña con eso, encima luego todo el requisito de cuando defiendes con Sí, que gente de tienes que fuera y bla, defender, bla, que tiene que bla, haber en el tribunal gente extranjera, que tienes que hacer la defensa pero en no inglés. tienes como esa coletilla Mm, al título de doctorado. Entonces aquí es verdad que en España sí que sentimos esa presión e mm. incluso la sentimos de forma que las organizaciones la han puesto como, no requisito, pero un extra de... Sí, Ya como no de luce igual, apuntes. claro. Sí. Que fuera entiendo que no sirve para absolutamente nada. Pero aquí entiendo que le Es da... que Sí. igual es un cambio de mentalidad o... Yo sobre esto he reflexionado algo, pero sin saber muy bien realmente qué es lo que lo causa, ¿no? Por un lado, aquí en España, por ejemplo, simplemente el hecho, ligando un poco con lo que hablábamos en el capítulo anterior, simplemente el hecho de dominar el inglés ya se considera como un plus muy grande, ¿no? Ya es como esta persona, ya, mini punto para esta persona. Y es como, realmente en otros países europeos, sin irme más lejos, creo que se tiene mucho más asumido que todo el mundo va a dominar el inglés, aunque realmente Ya. en Francia, tú lo sabrás, tampoco se domina una barbaridad del inglés, ¿no? Sí, pero más en Alemania que en Francia. Claro, en Alemania hay Sí, mucha sí. más facilidad y, por ejemplo, en Suecia, que hemos estado nosotros, Un niño de 4 años por la calle te hablaba en inglés perfectamente, que decías, claro, ¿qué? hemos estado nosotros cada uno 3 meses allí y a mí no me ha hecho falta aprender sueco
para nada. O sea, si quieres... Hola y gracias. Claro, hola y gracias, pero por ser un poco educado y un poco sí la odisea de comprar en un supermercado y que esté todo en su hueco, ¿no? Pero quiero decir que igual entra un poco esto, ¿no? Como que aquí tienes que hacer un esfuerzo extra en ese internacionalizarte, en demostrar que te puedes defender en inglés, que puedes defender tu ciencia en inglés, que te has ido al extranjero. También es que como que hay una... ¿Hiperfijación? Hay una hiperfijación, no, hay una tendencia causada por diferentes factores que ahora mismo a lo mejor no me quiero meter, pero una tendencia que es que los científicos españoles no acaban trabajando en España. La fuga de cerebros no es solo una frase vacía, es una realidad. Aquí las condiciones para los científicos, tanto en lo público como en lo privado, no están lo suficientemente bien como para que toda la gente que estudia ciencia en España se pueda quedar en España con unas condiciones decentes. Sí. Entonces, no sé si con estos requisitos o estos reconocimientos internacionales también nos empujan un poco a... No, es que va muy bien, o va muy bien hacer un postdoc fuera. Hombre, es prácticamente requisito, ¿no? Si quieres tener un buen puesto y buen entre comillas, porque la ciencia en España, it is what it is, te piden esa internacionalización y por tanto te piden que te hayas ido de postdoc fuera y luego regreses. Es complicado conseguirlo quedándote. En industria a lo mejor es más simple, entre comillas, pero en academia es requisito de que luego te den ayudas, entonces sí que es un poco raro. Pero bueno, no sé si vosotras en vuestras estancias teníais alguna expectativa que no se haya cumplido. Yo aquí tirándome piedras un poco sobre mi tejado porque he estado ayudando a Mariel, ahora según lo que diga. Pero... Venga, Mariel, cuéntanos. Critica. Haz como que no está aquí Lauri y me cuentas a mí. ¿Qué cosas querías hacer y no has podido hacer? La pregunta es que yo creo que expectar aquí, ¿verdad? Sí, ¿qué esperabas de tu estancia y si eso se ha cumplido o no estando aquí? Sí. Mi esperaba fue de pasar un buen tiempo y tengo la suerte que fue viviendo con amigos de mi máster que quedan aquí y podría pasar más tiempo con ellos, que es muy, muy bien. Y también esperaba de mejorar mi español y creo que también es un poco mejor que cuando llego aquí. Y por supuesto, eh, de empezar el proyecto y to learn más cosas en la parte del computador y la bio informática, porque no soy bio. Y sí, creo que learned. Has aprendido mucho. Aprendido, sí, aprendido. ¿Y tú? A ver, yo cuando me fui de estancia, mi intención era dentro de la bioinformática como irme a un campo que no había tocado tanto y que había empezado a tocar un par de meses antes de irme de estancia. Y la idea era como irme a un sitio donde eran muy expertos en aquella metodología para apoyarme en estos expertos y que me dieran consejos y pipipi, pu, pu, pu. Y mi experiencia fue que cuando estás de estancia en un sitio, normalmente la gente que te debería estar supervisando no está no tiene tiempo. Igual, lo mismo que también te puede pasar en cuando tu tú propio... supervisas también. Claro, o cuando tú supervisas o en tu propio laboratorio, empresa, tal, que tu supervisor no tenga muchísimo tiempo para ti, es normal, ¿no? Pero claro, al no tener esta gente a lo mejor tanto tiempo tal, igual no les
podía hacer todas las preguntas que me hubiera gustado, o cuando les hacía preguntas sobre unas cosas concretas del trabajo que yo estaba haciendo, como ellos no trabajaban concretamente con ese programa, tampoco me sabían ayudar. No. Entonces tenía ahí como un panel de expertos que me dieron cierto input y aprendí y volví habiendo aprendido un montón de cosas. Pero a lo mejor no me guiaron tanto en preguntas más específicas que a lo mejor sí que tenía. Por otro lado, una expectativa que sí que tenía era como el cambio de aires, ver cómo trabajaban en otro sitio, Sí. inspirarme un poco en esto y tal, y todo eso sí que lo cumplí. Y luego algo que no tenía ninguna expectativa porque para mí era una estancia de 3 meses y era bueno, pues si conozco gente maja, genial, y si no, pues no pasa nada porque en 3 meses estoy de vuelta. Tuve la suerte de que yo sí que coincidí con gente muy maja y pues hice planes por allí, hice amistades, gente con la que todavía mantengo el contacto y eso pues muy guay. Sí, ¿no? Siempre es bien. Sí, siempre acabas encajando con alguien tal. ¿Tú qué? Yo, la verdad es que lo que fue mi estancia, yo la considero muy positiva. O sea, yo creo que aprendí mucho, un poco como tú, no tanto por a lo mejor estar acompañado todo el tiempo, pero era otro ambiente con otras técnicas, otras metodologías y como que intenté aprovecharlo mucho de pues a ver qué puedo hacer y todo lo que puedo hacer lo hago y venga y tal y cual. Pero creo que sobre todo me vino bien porque yo llevaba unas expectativas muy bajas, más bien de mí, rollo de soy un bebé que va a salir ahora, no tengo ni idea de nada, yo no sé esto, no sé esto otro. ¿Pero de cosas técnicas? De cosas técnicas y de vivir en otro país, porque era la primera vez que yo me iba fuera a vivir. Me fui de casa para estudiar, pero cambié de provincia, quiero decir, no es tan deep. Y aparte de que me desenvolví bastante guay estando fuera, me sirvió también un poco para decir, que no lo hacemos tan mal, no lo estamos haciendo tan mal, porque también creo que los españoles siempre que vamos fuera vamos un poco con la mochila de que en España menos, siempre. Ya. Y era un poco como, no sé, y llegué y dije, pues si no voy tan mal, si yo tengo las cosas bastante adelantadas y no me está costando tanto esto, otro, y fue como un chute de energía bastante, bastante heavy. O sea, yo creo que volví de Suecia como con muchas ganas de volver, porque me fui además en un periodo de invierno horrible y yo necesitaba sol, pero volví con mucha energía. Es verdad que a lo mejor la parte social la aproveché menos, porque no sé, o sea, conocí gente, pero que no fue tan así de wow. Creo que no mantengo contacto con apenas nadie, pero lo disfruté bastante. O sea, fue algo chulo. Vale, pero decías, he tenido un pensamiento y ahora ya no lo puedo ligar. Es que no podemos grabar por la tarde, tenemos que grabar en otro Pues tú momento. me dirás. No sé cuándo, pero de verdad que estoy muy mal. Que decías, sí, esto de que siempre vamos como con la idea de que en España siempre menos y que tal, y que volviste, o sea, que tenías las ideas como más claras de lo que te esperabas, porque puede que esto sea, porque tanto para ti como para mí fue un poco como el primer contacto con otros doctorandos Claro. que están más o menos al mismo tiempo que tú y dices, bueno. Sí. Claro, entiendo que a lo mejor esto a gente que está en un grupo, en una academia donde hay varios doctorandos y postdocs de diferentes etapas, no le pasa tanto porque están como metidos en ese ecosistema. Pero yo estaba solo como doctorando hasta que llegaste tú. Y yo iba como 1.5 años, 2 años por detrás de Claro, ti, con lo cual tampoco. Y la gente más senior que teníamos alrededor era gente que nos llevaba 10 años de carrera. Entonces, era no sé si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal, si voy al ritmo que toca, si no. Y era un poco raro. Entonces, llegar allí y estar con gente que estaba en el mismo año de doctorado que yo, haciendo cosas similares, gente que estaba un pelín por debajo, gente que estaba un pelín por encima, gente que a lo mejor esas semanas defendías. Yo no había ido a una defensa de tesis en mi vida. Entonces, no sé, me bajó a tierra un poco y fue bastante chulo. Sí, no, a ver, yo me llevé una buena experiencia en general, chulo. ¿eh? Lo único que, claro, a lo mejor se esperaba de mí o yo me esperaba como eso,
ahí hay unos expertos en esta técnica y me van a resolver todas mis dudas. Y luego te pegas, pues como en todas partes, ¿no? Sí. Te pegas contra una pared y dices, pues igual no, igual no me pueden resolver todas mis dudas, igual pues nada, me tendré que seguir buscando yo la vida porque, bueno. Ya. Entonces, bueno, bien, porque aún así tuve discusiones muy interesantes, hice cosas que se iban un poco de lo que era la temática de mi doctorado, entonces estuvo guay. Y de ahí salió un artículo chulo en el que curré un montón y, bueno, pues Sí. bien. Bien, o sea, contenta, no me puedo... Y ha habido, más allá de a lo mejor la parte laboral, aunque también, pero ha habido algo que bueno, tú en tu caso en Suecia y tú, Mariel, en alguna de las estancias que has hecho, te haya llamado la atención, como, a lo mejor no tanto un choque cultural, pero algo que hayas dicho, ostras, esta gente hace esto de verdad, gente más rara. Por ejemplo, en España, cuando vosotros comían, Ujú. es mucho más tarde que en Sí. Alemania. Y lo sabía, pero la primera vez que fue aquí necesita un poco más de tiempo por adaptar. Ujú. Cuando fuimos a la universidad y em, bueno, es 12, pero no vamos a comiendo algo. Ujú. Necesitamos de esperar antes las 12 de la tarde. Y creo que mi cuerpo no es como used to it. No estaba Sí, acostumbrada. Sí, acostumbrada. Biológicamente, porque fue en Alemania por 18 años de mi vida y nosotros comemos a la 1. Y así es necesito de acostumbrar la primera vez. Y también por la cena es el mismo. Para cenar igual, sí. No nos hace nada de eso. Yo creo que a ti y a mí nos ha pasado lo mismo, pero al revés. Al revés, O exacto. O sea, sea, todos hemos vivido este shock cultural y yo creo que aquí nuestro colaborador también ha vivido ese shock cultural. ¿A que sí? es que O sea, para nosotros como españoles que es como comer a la 1 es comer pronto. sí, pero yo había días en Suecia que comían a las 11:00, que yo recuerdo que estaba hablando con vosotros por el Slack y estabais yéndoos al café y yo estaba en plan, pues yo voy Pues a nada. meterme unos macarrones por el culo porque cero ganas, o sea. Sí. Yo también los días de comer a las 12, claro, si comes a las 12, Yo a las 4 tengo hambre. claro, a las 3 estás ya que te mueres, bajas meriendas y a las 5 estás ya como voy a cenar ya porque tengo un hambre. Sí. Y si cenas a las 5, o sea, porque a mí lo que siempre me ha chocado de todo esto, porque claro, yo, vale, sí, estancia en Suecia, pero también estuve viviendo en Inglaterra. Y a mí lo que me choca de comer tan pronto y cenar tan pronto es que tú puedes cenar a las 7 de la tarde, a las 6, porque sé que en Alemania se cena como a las 6 hay veces, ¿no? Con mis abuelos sí es las 6, con mi familia es un 7 o 8. Claro, pero hay sitios donde se cena a las 6 y es pero tú no te vas a dormir a las 8 de la tarde, te vas a dormir a las 10, 11, ¿sabes? O sea, no se están yendo a dormir súper pronto. Me ¿Qué muero. haces en esas 5 horas que tienes hasta que te vas a dormir? Porque yo quiero comer 2 veces más. O sea, no lo entiendo. Y para mí siempre ha sido como, mira, yo me adapto. Vamos a comer a las 12, fantástico. Pero dentro de 2 horas voy a tener hambre otra vez. O sea, eso es así. Y sí, llevaba un poco de desajuste Sí, ¿eh? de todo. En Suecia también. Era como... A mí me costaba, además lo que me pasaba era, comíamos pronto, intentaba irme pronto del lab, porque era lo que veía, todo el mundo 4:30 se iba, pues yo también. Pero luego en casa te ponías... Claro, luego en casa me ponía a hacer cosas, porque así es la ciencia, ¿no? Pero de camino a casa siempre pasaba por el súper, porque, claro, vete al súper a las 4 de la tarde con un hambre que te mueres
sin saber tampoco muy bien qué cosas comer. Porque encima cuando me fui a Suecia fue cuando me detectaron lo de la celiaquía. Entonces, Y ponte a leer etiquetas en sueco. claro, De si esto fue tiene gluten o no. el choque y era como patatas fritas todo el tiempo y era como bolsas de patatas fritas, fuets que costaban casi 10 euros. O sea, el horror. Y eso fue un choque muy heavy. Y el otro, que no sé si es tanto por irse fuera o por lo mal acostumbrados que estamos aquí justo en nuestro centro de trabajo, porque estamos como muy unidos, que era esto de irse a comer cada uno por su lado sin ir a comer todos juntos y tal. Hmm. En mi mente era ¿pero os odiáis todos? En plan, ¿Sabes qué ¿no os pasa? Que caéis bien? a pesar de que tú y yo fuimos al mismo laboratorio a hacer la estancia, como es un laboratorio donde hay mucha rotación, donde hay Claro. mucho estudiante de máster y tal que se mueve Mm. mucho. Claro, tú fuiste un par de años antes que yo de estancia. Yo fui en 2022 y tú en 2023, un año. Pues un año antes. Pero bueno, roto la gente ahí. Pero roto la gente, Sí, exacto. sí, sí. Claro, cuando tú fuiste, entiendo que había mucho más, cada uno va a comer cuando tal. Cuando yo fui, sí que se hacían grupitos para ir a comer. Y yo prácticamente todo el tiempo que estuve allí siempre comí con alguien. O sea, no comía sola. Sí, pues cuando yo fui, no. Pero bueno, dependía un Pero poco es que del yo creo día, que fue pero porque claro. pillé como un grupito de 2, 3 chicas que se llevaban bien Sí. y me uní a ellas. Bueno, de hecho, como que me dijeron, únete, ¿sabes? Que fue como, ostras, qué majas. Entonces, había como varios grupitos de tal y siempre me unía a alguien. Pero sí que es cierto que esto lo he visto más, pero ya no sé si es cosa del extranjero Ya, claro, pues digo o si es que cosa de nosotros que aquí nos llevamos todos muy bien es y la casa de la pradera esto de esto es repente. la casa de la pradera y una casa de putas también, porque menudos gritos a la hora de comer. Pero bueno, gritos porque nos entusiasmamos ¿Sí? mucho. Un poco los dos. Gritamos mucho. Yo pensaba Sí, que claro. cuando Laura te ha preguntado lo del shock cultural, digo, los gritos que pegamos aquí, ¿esto no te ha No, chocado? ¿No te ha sorprendido? no me asustan esas Eso cosas. ya. Otra cosa que creo que es interesante, pero que es verdad que tú y yo no hemos, creo, experimentado, y a lo mejor tú en el doctorado o en el máster sí, es muchas veces o sea, lo precario que es irte fuera. Tú tienes un sueldo para un país, te tienes que ir de estancia y a veces ese sueldo no cubre las necesidades de irte a otro país o las actividades que tienes que hacer. En nuestro caso, es verdad que fuimos en el marco de un proyecto europeo, todo bastante bien cerradito, y no tuvimos ningún problema, pero sí que conozco gente que lo ha pasado mal por tener que estar un poco aguantando, sobre todo gente de España que se ha ido a otros países y decir, pues a lo mejor estos 3 meses estoy un poco, a ver, no sufriendo, pero teniendo que mirarlo todo con mucho más detalle porque, Por económicamente no claro, llegar. A ver, yo no sé tú, Mariel, cómo lo tienes en tu proyecto, si tienes algún extra para hacer la estancia o para pagarte un alojamiento aquí para los viajes o algo. Sí, porque es como un programa con... no soy la sola que estás en este programa, em, pero en mi salario ujú, hay una grant. Hay una, no es una una partida de fundación, dinero, una pero... partida de dinero, no sé qué. Sí, una que es para cubrir ¿Los gastos? sí, los gastos y los cuestas adicionales Ujú. que tú mm, necesitas cuando coges un avión o no sé. Pero en este caso, no sé cómo vas a estar por Canadá, pero por Valencia o por España en general, es menos caro que Francia. Y así no fue un grande problema hasta ahora. Y por mis otras estancias, por mi máster, mm,
algunos compañeros que fueron en el máster también em, recibieron un grant. Em, pero para mí y algunos otros europeos, em, cubrieron solo los costos de los Ujú. cursos, y así necesitaba de pagar un poco más por viajar o, El o algo así. alojamiento. Sí, sí. Am, pero para mí se vale la pena porque fue una experiencia muy intensiva, pero muy buena también. A ver, el tema es ese, depende un poco Del país y de dónde... sí, del país, de la ayuda, de en qué contexto hagas esta estancia. Claro, nosotros tuvimos la suerte de hacerlo en un proyecto europeo, pero un doctorando normal con una Que no tenga ese FP1, por extra, claro. ejemplo, no sé hasta qué punto le pagan una estancia si no consigue una ayuda Y extra si no tienes para... ese extra, es que muchas veces estás muy limitado. O sea, Mm, a nosotros, si no hubiéramos tenido ese proyecto, yo no hubiera podido estar 3 meses viviendo en Suecia si prácticamente pagaba de alquiler lo que era mi sueldo en España entero. O exacto. sea, es que Es que era ese es el tema. imposible. Nosotros sí que considero que en eso hemos tenido Hemos mucha tenido mucha suerte suerte. y hemos sido muy privilegiados porque hemos ido prácticamente entre algodones, no solo con el tema económico, Mm. que es el más importante, ¿no? Que es como si para pagar el alquiler de un piso, una habitación, uno que ya te va el sueldo y Sí. encima la comida allí es mucho más cara y tal, o sea, es que era inviable hacerlo con un sueldo normal de aquí. Nosotros teníamos un plus y con eso pagabas la estancia, bueno, Los gastos los gastos asociados al viaje, claro, sí. los gastos asociados de viajar, del alojamiento y de las dietas y todo Mm. esto. Eh, pero no solo eso, nosotros también tuvimos la ayuda de que la propia persona, el principal investigador del grupo al que fuimos, Ujú. también Los se puso en contacto con la gestiono. universidad y nos gestionó lo del alojamiento, nos gestionó a nosotros lo del viaje, pero Sí, pero una ayuda tremenda porque buscar piso y buscar tal es... piso solo para 3 meses y tal, o sea, eso es algo que yo creo que sí que Mariel o otra gente que haya venido de estancia aquí a Valencia, es una situación distinta. Nosotros no somos una universidad. No Entonces, tenemos no esos... Claro. disponemos de esos organismos específicos que tienen algunas universidades para permitir a gente que viene de visita Sí. que se aloje en un sitio concreto. Nosotros hemos yo, en el caso de Mariel no, pero ha venido otra gente de estancia y yo, que no, sin ser yo nada de eso, me he dedicado a buscarle habitaciones, pisos, transporte, míratelo por esta zona, aquí tienes, no voy a decir nombres de páginas web donde buscar pisos, pero todos los conocemos, aquí tienes los links de todo con la zona marcada, no Para sé que qué, puedan aquí con mirarlo. estas condiciones, tal, habitaciones, dime qué es lo que prefieres, no, mira, es que conozco a la prima del tío de no sé quién que tiene una habitación disponible y que a lo mejor te puedes quedar ahí los 3 meses que vienes de estancia. Nosotros hemos tenido también aquí una chica que vino a hacer un TFM que se quedó en casa de la madre de un compañero nuestro. O sea, ese nivel de... Porque encima en Valencia están las cosas tan bien para buscar piso que... Claro, pero es un nivel en el caso de no tener el apoyo De de una una universidad, sí. universidad que ya lo tiene todo montado y que prácticamente, o sea, la universidad a la que nosotros fuimos allí en Suecia, tienen básicamente una serie de edificios que ellos tienen disponibles para los investigadores, para que se queden, Sí. para los Por un investigadores que van tiempo, de visita. incluso para los que van allí de postdoc o algo así, antes de Claro. buscar piso, puedes estar ahí un año, te amoldas al sitio, buscas ya un piso con la calma y no tienes que volverte Claro. loco. Y yo, por ejemplo, otra vez yéndome de lo que es la parte académica, yo he vivido lo que es tenerte que buscar un piso, una habitación donde quedarte en el extranjero, en un país que no conoces y además de una manera súper precaria. Y, ostras, es algo muy complicado. Yo he tenido que pasar una semana y pico, 3 personas en una habitación de hotel buscando casa como unas locas allí en Inglaterra porque nos habían mandado a trabajar allí y hasta que no estabas allí no podías buscar casa, ¿sabes? Es que era bastante... Qué horror. O sea, Es que imagínate qué horror. irte en pleno doctorado a hacer eso. Nosotros en realidad hemos ido Sí, entre, no, entre por eso algodones que nosotros hemos totalmente. tenido mucha Porque suerte. encima hemos tenido nuestro pisito
más zolito o menos zolito, pero nuestro Sí, pisito sí, que hemos no. estado solos allí, Yo no me puedo quejar, yo tenía un piso chulísimo, yo estaba encantado. sí, era pequeñito, pero estaba súper bien Sí. aseado, era como en un edificio medio residencia Súper bien. tal, súper guay, y yo también en un edificio tipo residencia, un poco más antiguo, pero oye, yo estaba viviendo sola. ¿No tenía microondas? No. ¿Mi nevera era del año de la catapum? Sí, pero yo estaba sola y estaba cómoda Sí. en un sitio con, pues no sé, o sea, la verdad que tuve mucha suerte. Sí, sí, sí. Esto no es, o sea, esto queremos dejarlo claro para la gente que nos escucha, no es lo normal. Lo normal Claro, por eso no lo es que te decía. vengan y te digan, toma, en bandeja, quédate aquí el tiempo Claro. que tal. No, no, o sea, lo normal es que te... Apáñatelas. Claro, O sea, búscate una habitación, firma un contrato de no sé qué. mira a ver cómo lo y- pagas y gestiónate, pero ala. Sí, sí, sí. Sí, es muy difícil Sí. de encontrar un piso y es algo que necesitas de pensar también. Em, para mí, por la mayoría de las estancias, necesitaba de buscar un piso yo. Hmm. Y mm, bueno, puedo hablar un poco más idiomas que la mayoría de la gente, pero por la primera vez que fue aquí en Valencia, el problema es que hay algunas como mm, agencias Sí. que tienen todos los pisos por las estudiantes. Hmm. Y ellos saben que los extranjeros pueden coger que los encontraban y van a coger algo. Que te ofrezcan lo que te ofrezcan, al final vas a decir que sí, ¿a eso te Sí, refieres? sí, un poco así. Hmm. Y así, la primera vez que fue aquí, em, la agencia me da llaves, pero no fue por el piso que ¿Qué habías pedido? creo. Sí. O sea, que te la liaron, vamos. Es Es que que imagínate que te pasa eso en un nuevo país de repente en el que no conoces el idioma o no conoces a la gente o sí, sí, totalmente. O sea, susto, es un mareo. susto, Es susto. un mareo totalmente. Como persona que se ha quedado fuera de un Airbnb en cierta ciudad polaca por la noche. Pero eso Miedo. es porque necesitas que te hagan una limpieza del huevo, porque eso no es Ojalá normal. me limpien los huevos. Porque, madre mía, o sea, tela. Vale, pues por concluir un poco el tema estancias para pasar ya con la sección, ¿diríais en general que es una experiencia positiva? Como persona que ha hecho 200 estancias. ¿Harías más, Mariel? Aún le queda otra en Canadá. Claro. Sí, ahora es mi trato de personalidad tóxica. Pero para mí sí. Ahora tengo amigos en todos los países del mundo y creo que es una fuerza. Y también, no sé, es que mm, me gusta mucho. Ahora soy todavía joven y puedo hacerlo. Y yo pensé, ¿por qué no? Y es un poco como siguen las oportunidades. La verdad es que no soy muy strict, ¿Estricta? Muy estricta. estricta con donde quiero ir, pero es como busco oportunidades y I try. Pero, ¿te gusta o lo recomiendas por el hecho de vivir en diferentes países y conocer gente? Pero también, ¿qué opinas de la parte académica profesional? ¿Crees que eso que es bueno? Sí, creo que es muy bueno.
porque vosotros habláis de las conferencias en el podcast antes, pero en conferencias también tienes personas de todo el mundo y es muy guay de conocer diferentes personas y, por ejemplo, por crear nuevos proyectos o por, no sé, escribir papeles, Artículos. Escribir artículos. papers. Y además es por una persona individual, es una em, experiencia que no es fácil, Ajá. que necesitas de salir de tu zona de confort. De confort. Em, pero te da mucho confidencia y sí. Sí que estoy de acuerdo con eso. O sea, ya te digo, con mi experiencia mixta de medio estancia para ciencia, medio estancia para no estancia, sino vivir en el extranjero trabajando, yo considero que es una experiencia positiva siempre. Incluso lo de hacer el postdoc fuera y tal, aunque no sea algo que yo esté buscando ahora mismo, sí que considero que es algo enriquecedor. No solo, por eso le preguntaba a Mariel, no solo la parte cultural de conocer gente de otros sitios, porque el tema es que cuando te vas a otro país, no es que conozcas a gente del otro país, es que normalmente te juntas gente con de otros otros extranjeros, países. claro, y conoces muchas más culturas Sí. Sí. aquella del país al cual vas. De hecho, yo no sé tú, pero yo en mi estancia en Suecia coincidí con una sueca. El resto era todo Un de sueco, diferentes sí. países. Pero eso para mí es muy enriquecedor el vivir fuera, no solo por el tema cultural, sino también porque te da una soltura en la vida de Sí. me busco, me saco las castañas del fuego, aprendo y me doy cuenta de que me puedo apañar, que puedo estar en un país en el que no conozco el idioma y aún así me las apaño y llego y tal. Eso también son cosas que a mí me ha dado el viajar, pero sí que es cierto que la real experience, la experiencia real es vivir en un sitio, que viajar es muy bonito, pero Claro. vivir allí y hacer papeleos, pagar un alquiler y este tipo de cosas. Abrirte una cuenta del banco. Abrirte una cuenta del banco, pues eso, lo que es la burocracia, que si te tienes que sacar un visado, eso es lo que te da un montón de soltura para, pues eso, para buscarte las castañas. Sí. Sacarte las castañas del fuego, buscarte las castañas no. Bueno, te las puedes buscar también, ¿no? Digo yo. Y luego la parte profesional. Yo creo que también en ciencia, sobre todo, me parece clave el poder hacer este tipo de intercambios, ir a otros laboratorios o otros centros, ver cómo funcionan. Una cosa que no hemos mencionado que, claro, Mariel no lo habrá vivido tanto aquí, pero tú sí que has estado en algunas de estas como journals, esas reuniones que hacemos en las que hablamos de un tema concreto, que no es una reunión de proyecto, es vamos a hablar de este tema, vamos a hacer formaciones internas. Nosotros también teníamos allí en Suecia cada semana. Sí, reuniones regulares. Sí, son reuniones periódicas cada X tiempo, donde se sí. presentan avances, sí. Y eso es algo que también te da mucha experiencia de presentar tu trabajo, de ver el trabajo de los demás, de a raíz de ver el trabajo de los demás y que los demás vean el tuyo, que puedan salir de ahí unas colaboraciones, ayudarse mutuamente, etcétera. Y todo esto al final es lo que se busca en ciencia, es lo que debería ser. Con estas actividades yo creo que es lo que se debería buscar. Sí. ¿Tú qué opinas de eso? Yo creo que también, o sea, no sé, lo habéis dicho todos vosotras, yo creo que es una experiencia súper positiva. Para mí tiene una parte muy buena y es que como yo soy tan egoísta y lo quiero todo, en plan, yo quiero poder irme fuera pero sin renunciar a estar aquí porque me gusta mucho estar aquí. Entonces para mí es la solución perfecta el ir haciendo estancias porque te permite vivir pequeños fragmentos de tiempo en según qué sitios sin tener que irte 2, 3 años de postdoc sin saber si vas a poder volver o cómo vas a poder y demás. Es genial. Lo tengo todo
cuando ya han pasado 3-4 meses, que es cuando te hartas de todo, dices, ya me vuelvo, y la vida vuelve a sonar maravillosa con el sol de Valencia. O sea que yo... Sí, a ver, yo justamente como fui en otra época, estuve muy a gusto allí porque viví 2 primaveras ese año y fue muy bonito. Pero sí que es cierto que es lo que tú dices. O sea, para mí, una cosa clave de no amargarme de estar lejos de mi familia, mis Que vas a amigos, volver. mi pareja, es que sabes que vas a volver, que en 3 Claro, lo meses sabes. estás... No es Claro, como cuando te vas por otro tema, que es como, sí, volveré, pero ¿cuándo? ¿cuándo? ¿Cómo? Claro, cuando me fui con mi otro trabajo yo no sabía cuándo Claro. volvía. Tuve, por suerte o por desgracia, volví muy pronto, pero Hombre, yo diría que por suerte. bueno, no lo sé, a lo mejor me podía haber quedado más tiempo, pero bueno, pues mira, pedí un traslado que pensaba que no llegaría enseguida y llegó bastante pronto, pues bueno, vale. Pero bueno, eso, para mí también una cosa que tiene lo de las estancias es eso, el que tiene una caducidad. Sí, Entonces, por un lado, lo tienes todo. claro, lo tienes todo, por un lado no te llegas a, pues eso, a amargar y tal, y por otro lado también tienes esa presión de tengo que aprovechar, estoy aquí 3 meses, voy a aprovechar todo lo que puedo de, oye, lo que esta persona ha hablado en su proyecto, voy a ir a hablar ya con Sí. esta persona, voy a tal, ay, mira, hacen un mini eventito de no sé qué, voy, ya que estoy aquí, voy. Exacto. Y mi grupo favorito hace un concierto en esta ciudad, voy también. También voy. Sí, te hace salir un poco de esa parte y a mí me parece súper, súper interesante. A Sí. mí me gusta mucho. Más estancias, por favor. Sí, lo recomendamos, ¿ves? Así como no recomendaríamos el todo dedicarse a la ciencia, si ya estás en el mundo de la ciencia, pues ya que Al menos estás, aprovecha, ¿no? En plan, ya para que una cosa estás, buena que tiene, claro. sácale partido. Vale, pues por mí podemos pasar ya a la sección. Sí, yo diría que sí. Pues muchísimas gracias por haber aceptado esta Muchas encerrona. gracias, Mariel, que es muy valiente por tu parte, ¿eh? Venir aquí a hablar en español así y lo has hecho muy bien. Yo no lo hubiera hecho en inglés ni de coña. Ni de coña. Bienvenidos a donde Encima, digo, España. la primera y tal vez última sección del colaborador tal, que ya tenemos Tal y nombre Pascual. oficial, Tal y Pascual. Efectivamente. Pues yo estoy encantado, ¿eh? Gracias por la invitación. no hombre, gracias a ti. Yo he de decir que fue invitación y reiteración por tu parte de, oye, ¿cuándo me vais a volver a invitar ya oficialmente? Y dije, vale, ven y graba, Bueno, claro, a mí me dijisteis que iba a estar en el capítulo número 4 y aquí han pasado unos cuantos más y todavía no estaba saliendo. Entonces he Es dicho verdad, yo, pero- ¿cómo es posible? O sea, se han olvidado, no quieren. Això soy China. No somos gente de palabra tampoco, entonces... No, también yo lo que en nuestra defensa diré que de repente aquí tenemos más colaboradores y participantes en el podcast que oyentes. Es que somos el primer podcast de España con más demanda de participar que de escuchar. O sea, nosotros pensábamos que nadie nunca iba a querer participar y ahora todo el mundo quiere unirse al carro. Vamos a ver, Sí, que sí. no Pues- cobráis, ¿eh? No se cobra. Eso también es fama, ¿eh? Se lo está subiendo a la cabeza también la fama y entonces, claro, decís, no, muchos colaboradores, tal, no, esto es demasiado, ¿no? Ya. Claro. Bueno, pues ya Bueno, hemos dicho Javi el título de Pascual. la sección, sí. Se trata de relacionar un poco a lo mismo que hizo Rita en uno de los capítulos, ¿no? Relacionar temas concretos más relacionados con la ciencia con algo que todos conocemos, ¿vale? Y en este caso, como ya habéis podido escuchar en el título, es la relación entre enzima y España. Y dirás, pues vaya, ¿sabes? No tengo ni idea de lo que significa una enzima. Y es lo que precisamente... Eso es lo que te Muy iba a bien. decir. Digo, Sí. aquí estás asumiendo a lo mejor que la gente sabe todo el mundo lo que es una enzima. Claro, y claro. maybe not. A lo mejor hay que irnos un poco a los básicos, que ya nos han increpado por aquí algunos que o bajamos los temas a tierra o no se entiende nada. Digo ya que no me importa su opinión. Punto. Y punto. Es verdad, y además desde el principio dejasteis muy claro que esto era ambigüedad, imprecisión y anticiencia, ¿verdad? Dilo. Sí, y desinformación. Es que todo el exacto, rato. somos un podcast de desinformación. Efectivamente. Entonces, con todo lo que conlleva, que también eso incluye informar de alguna manera, ¿no? Entonces, Mal, claro. bien, incompleto. La- ya la- está. el tema de ahora va a ser que vamos a hacer relaciones tan absurdas. Bueno, estoy hablando de ella en plural como si esto fuese una sección que vaya a durar durante años y años, pero esas relaciones tan absurdas y tan
bueno, curiosas de alguna manera, que puedes incluso llegar a acordarte después de algo. ¿Me explico? O sea, yo recuerdo... medio regla mnemotécnica. Efectivamente. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba aprendiendo geografía, mi madre me dijo, mira, pues esto es muy fácil, mira, con Angola. Entonces, en vez de Coca-Cola, con Angola, pues ya sabes que el Congo y Angola está uno encima del otro. Y no se te olvida en tu vida y nunca se me va a olvidar. ¿Vale? Hostia. ¿Sabes que por un momento pensaba que era una palabra en vasco y digo, ¿qué será eso? Podía haber sido también. Y de estas, muchísimas, yo me sé la geografía de África, todos los países, sí. con este tipo de cosas, pero de con Angola Cerebro gordísimo. me parece espectacular. Que te lo sigas sabiendo es algo de admirar, Claro. la verdad, porque Sí. completamente olvidado. Sí, y en Egipto o Sudán también, porque hace calor, no me acuerdo cuál era la relación, entonces es Egipto y debajo está Sudán. O sea, muy bien. Muy bien. Muy bien muy todo. bien. Todo muy bien. También he de decir que en África igual sudan en muchísimos países, ¿eh? No Sí, solo en Egipto, claro, pero vale, pero- ok. Lo que tú quieras. He de decir que con el cambio climático yo creo que sudamos ya en todos, pero... Sí, aquí también se suda. Ya a fecha de hoy ya se está sudando. Bueno, sí. Aquí por estos lares tampoco. Hace 18 grados y estamos todos con camiseta corta. Entonces, Yo te veo ahí con Con un jersey, exacto. Sí, que no sé si hace mucho frío en tu casa No. o que eres anticambio climático y tienes el aire a tope. soy cozy. Soy. Claro, está. Eres friolero, It's very dilo. demure. Bueno, a ver, nos hemos ido totalmente por las ramas. Por supuesto. Yo también, sí, estamos buenos los tres. Entonces, estábamos hablando de las enzimas, ¿vale? Enzima que es con C, ¿verdad? En español. No es con Z. Yo Buena- siempre lo escribía con Z. Yo también, pero ¿Sí? no soy yo referente, también es verdad. Sería buena pregunta, la verdad. Entonces, para hablar de las enzimas, lo que he hecho ha sido abrir directamente la Wikipedia, que esperaba que fuese un poquito más, de alguna manera, asequible para la población general, y todo lo contrario. O sea, si me pongo ahora bueno, no he abierto la página de la enzima, pero voy a hablar en concreto de una enzima o de un grupo de enzimas o un grupo de subenzimas, subfamilias, si es que da igual realmente, que se llaman el citocromo P450, ¿vale? Es como la enzima por excelencia del metabolismo de cualquier medicamento. Entonces, he dicho muchas palabras que ya no se entienden, probablemente, porque he dicho metabolismo, medicamento, entiendo que ya podemos saber lo que es. Yo creo que eso sí que es asequible, Sí. ¿eh? Y ojo, cuidado que no diga droga en algún momento. Si digo droga en algún momento me refiero a medicamento, ¿vale? Simplemente Bueno, las drogas también se metabolizan por el mismo sitio. Pero la tontería de traducirlo del inglés directamente, y ahí es que scarf, ¿sabes? Ese tipo. Claro, es que tenemos aquí al señor políglota. El políglota, sí. Entonces, el citocromo, según Wikipedia, es una enorme y diversa superfamilia de hemoproteínas encontradas en bacterias arcaea eucariotas y usan un amplio rango de compuestos exógenos y endógenos como sustratos de reacciones enzimáticas y por lo general forman parte de cadenas de transferencia de electrones con O sea, quiero decir, ¿en qué Todo. momento? Una frase como de 7 líneas, ¿no? Sí, bueno, no, lo he hecho yo en una frase. Vale. Pero ¿en qué momento esto es entendible? O sea, si yo soy un estudiante de instituto y voy aquí a encontrarme por primera vez con el citocromo, digo, por Dios, Perdón, ya. oye, explícamelo fácil. Vale. Una enzima es simplemente una proteína que hace una reacción específica en un químico. Yes. Punto. ¿Vale? En Muy este bien. caso, el citocromo lo que hace es cuando tú te tomas un medicamento o cualquier cosa que te vayas a tomar realmente, cualquier comida, etcétera, eso al final tiene químicos, o sustancias, vamos a llamar sustancias, porque al final químicos puede dar lugar a confusiones. Esas sustancias van a ser cambiadas a otras sustancias más o menos complejas en tu cuerpo, y lo que va a hacer el citocromo en concreto va a ser detoxificar ese medicamento. ¿Vale? Vale, pero ¿por qué? ¿Te puedo preguntar por qué detoxifica? Detoxifica porque lo hace más de normal, es porque lo hace más acuófilo me sale, que se puede Más soluble. se puede disolver, se puede solubilizar más fácil en agua y por tanto se puede excretar más fácil a través de la orina y a través Exacto. de
caca, básicamente también podrías decirlo, ¿vale? Entonces, el caso es este. Que tenemos estas enzimas, que son el citocromo P450, y dentro de las enzimas ya he hablado o he mencionado que es una megafamilia, porque son como muchísimas diferentes enzimas que hacen diferentes reacciones, etcétera. La reacción tampoco importa mucho, hacen, sobre todo es una oxidación lo que hace, pero no es relevante ahora mismo, realmente. El caso es que tenemos varias enzimas en concreto, porque... Y vuelvo a repetir otra vez, el citocromo es una superfamilia, luego dentro hay familias, luego dentro hay subfamilias y luego dentro están las enzimas. Entonces vamos a hablar nosotros solo de las enzimas en concreto y vamos a hablar de 4. Y vamos a relacionarlas con la multilingüalidad, si eso existe, de España. Vale. ¿Qué os parece? Así como tema... Y no quiero hacerlo político. Y no voy a hacerlo político porque esto no tiene nada que ver con la política. Porque muchos me refiero de que esto podría acarrear cierta discusión. No, aquí no hay discusión. O sea, aquí hay... Es un estado multilingüal, ¿verdad? Multilingüe. ¿Cómo se diría? Estoy aquí hablando totalmente... Sí, multilingüe, ¿no? multilingüe. Sí. Bueno, sí, en España esto es un hecho innegable. Hay, Sí, obvio. Eso está claro. 4 lenguas oficiales, ¿no? Y las que no son oficiales, que también hay que reconocerlas. Bueno, sí, pero quiero decir que sin lugar a discusión hay Sí, 4 lenguas claro. oficiales, eso es así. Y luego además hay otras lenguas o dialectos que no son oficiales pero que también se utilizan. Con lo cual creo que no estamos diciendo ninguna estupidez ni nada discutible, ni es cuestión de política, es lo que hay. Realidad. Es un hecho. Pero a su vez también quiero decir que si estamos hablando de imprecisión a nivel de ciencia, también vamos a hablar de imprecisión a nivel de lengua y para eso estamos, ¿no? Para discutir este tipo de cosas. Por supuesto que sí. Sí. Queremos ofender a comunidades autónomas enteras. enteras. Eso es lo que voy. Entonces, empezaríamos, porque vamos a hablar ya de enzimas concretas y vamos a relacionarlas con idiomas concretos. ¿Vale? Entonces, tendríamos la enzima, la CYP3A4, ¿vale? Que es la más importante en metabolizar muchísimos de los medicamentos que tomamos, que de hecho se encarga, más o menos he mirado, de un 30-35% de los medicamentos que tú te tomas pasan por esta enzima y esa enzima va a modificarlos, ¿vale? Eso quiere decir que si hay algún problema con esa enzima, tendrás más problemas o menos problemas con el metabolismo de ese medicamento, podrás tener más o menos efectos adversos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién es el CYP3A4 para vosotros? Digo yo que será el español, ¿no? Porque es como la castellano, mayoritaria. sí. O sea, el castellano, sí, perdón. Sí. Efectivamente. Vale. ¿Por qué? Porque está muy estudiado, es muy conocido, a nadie le interesa ya. ¿Vale? Muy bien. Es así. Se encarga... Y absorbe el 30-35% de los recursos de cualquier otro lado. Muy bien. Efectivamente. Se encarga de la mayoría de los xenobióticos, o también dicho, medicamentos. Engloba medicamentos. O compuestos. Vale. Tengo una duda que se va totalmente del tema, pero no. Me gusta. ¿Esto es con lo que interacciona el pomelo? Uy, no tengo ni idea. ¿Cómo que no? No. Es que no me acuerdo con qué enzima. Es con una de estas tips y juraría que es con la 3A4. Pues el mira, pomelo, vale, miradlo. Esto como dato repelente para el No es repelente, es público. fun fact. Fun fact, el pomelo, el zumo de pomelo o el pomelo como fruta, no recuerdo qué compuesto es el que tiene, pero tiene un compuesto que por lo visto o inhibe o digamos que acapara mucho la actividad de una de estas enzimas y tiene muchas interacciones con medicamentos. Entonces hay que, con muchos de los medicamentos en el prospecto pone que cuidado con el zumo de pomelo, porque el zumo de pomelo creo que lo que hace es inhibirlo. Entonces, como lo inhibe, el medicamento no se elimina de tu cuerpo tan rápido como debería y te puede provocar toxicidad. O sea, esto es algo... Es curioso, pero es real. Ya Pues está. estaba Podemos justo continuar mirando con el y castellano. la AI de Google efectivamente dice que inhibe el CYP3A4, o sea, sería esta enzima en concreto. Sí, es que eso, me sonaba que era porque precisamente por eso, porque es el mayoritario, el que más medicamentos metaboliza.
Sí. Así que cuidado con el pomelo si estáis tomando algún medicamento. A ver, como cosa general, cuidado con lo que comes cuando tomas un medicamento. O sea, mirarte el prospecto y ver, o sea, tener en cuenta que lo que te comes también son químicos, ¿sabes? Sí. Y cuidado con los suplementos de vitaminas y cosas de estas, o los suplementos de plantas. Esto en un capítulo lo tocaremos, pero bueno, en general, cuando te estás tomando medicamentos, tienes que ir un poco con ojo también del resto de cosas que estás tomando. Sin duda, totalmente. Y si queréis me podéis invitar a ese porque también tengo mucho que decir a eso. No, es que yo no tomo... Se queda no tomo aquí dicho. Aquí, tal cual. Yo ya me invito, te invito. Bueno, esto. Claro que sí, hombre. No, No es que nos ha costado apenas 20 minutos poder organizar esto de que te puedas conectar online y no sé qué y no sé cuántos. Pero ya está, ahora que ya Ahora ya funciona, está. puedes Ahora ya está participar todo siempre que montado. quieras. Se puede organizar mejor y lo hacemos en persona, que también es una opción. Pues palanch, yo Eso palanch. Dentro de unos meses voy a estar en tu casa, así que me llevo los micros y grabamos. Ojo, cuidado. Vale, pues es que os voy a pasar por... Justo, bueno, me estáis viendo por vídeo, pero quiero que veáis cuál es la imagen del citocromo 3A4 en Wikipedia. Y es que es maravilloso. No me digáis, por favor, que no es... Bueno. ¿Es la bandera de España? Es verdad. ¡Ah, claro! Es verdad. Claro, yo digo, ¿cómo? No estaba Claro, yo estaba entendiendo. diciendo, Y estaba a ver, viendo la proteína en plan de sí, unas hélices Sí. preciosas. Estaba pensando en plan, bueno, es una representación un poco antigua, pero vale, en plan, bien. Esto fue totalmente aleatorio, o sea, Lit. de meterme yo y decir, pero como no, No, pero- puede estar tan bien perdóname. relacionado, por favor. El compuesto del centro lleva la cruz de Castilla ahí. Cuidado. Cuidado. Creo Cuidado que a lo mejor que es un grupo emo. Imagínate. es un grupo emo. Con H, Como emo con Tokyo H. Hotel. Como Tokio Hotel. En cuanto lo he dicho, ya sabía que venía algo. Vale, pues claro, quería relacionar el 3A4 y he de decir que he tenido que buscar bastante para relacionar 3A4 con España. ¿Vale? He tenido que preguntarle de muchas formas diferentes a ChatGPT el cómo relacionar uno con el otro y me daba muchas opciones. O sea, se me han ocurrido cosas de las que, bueno, eso sí que sería como política, que sería, ¿no? Hemos pasado de 3 partidos políticos en España, ¿no? De centro derecha y ultraderecha a 4, ¿no? Que sería centro derecha, ultraderecha y Ayuso. Entonces, y este tipo de cosas para acordarme de cómo podemos hacer de 3 a 4, porque además la A como que te permite muy bien el de 3 a 4, ¿verdad? Vale, también he pensado en cómo hacer, porque, claro, España era antes 3 reinos. Y aquí me viene el ser como soy navarro, pues me viene el tener que decir que, claro, España era antes Aragón, Castilla y Navarra, que nos invadieron, que si tal, que si cual, lo que sea. Que hemos pasado a 4, que serían los 4 grupos lingüísticos mayoritarios. Que no tiene mucho que ver porque estamos hablando de reinos a grupos lingüísticos, pero me ha parecido como Bueno. bonito ese tema de una vez se hizo uno y 500 años después hemos pasado a ser pues 4 o muchos más, como veremos después. ¿Vale? El segundo citocromo más importante es el 2D6, el CYP2D6, que sería el encargado de metabolizar el 20% de los medicamentos. ¿Quién es este CYP2D6 en A tema ver, lingüístico? Yo te diría O sea, que el catalán. Claro, ¿no? te iba a decir por Por cantidad, por cantidad. de hablantes, Sí, por supuesto. ¿no? Así es, correcto. Entonces, ¿qué pasa con el catalán? Y a la vez con el 2D6, que tiene muchísimos polimorfismos. ¿Qué es un polimorfismo? Claro, que tiene muchísimas variantes. Al final esa enzima es muy diferente en cada persona, vamos a decirlo. ¿Vale? No es en cada persona vale. porque pero estamos hablando como de 60 diferentes polimorfismos. Esto tendríamos que hablar de los genes, tendríamos que hablar de cómo se codifica, que en ningún momento yo soy un experto en esto, pero simplemente para que pensemos que esas enzimas son lo mismo, pero un pelín diferentes. Tienen algo concreto que al final hace la misma función, pero algunos van a hacerla un poco más lento que otros. ¿Vale? Por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Entonces, también he visto, y
ahora mismo, con esta última frase que acabo de decir, no me parece la mejor forma de relacionarlo, pero Cataluña es la comunidad autónoma con mayor número de inmigrantes. Entonces, estaba hablando de plurinacionalidad, de tener diferentes formas de humano, diferentes, ¿no? Ese tipo de cosas. Yo con lo de los polimorfismos estaba pensando más en la cantidad de dialectos que tiene el catalán. Claro, pero es que esta relación no para ahí. También hay con todos los dialectos que tenéis. Claro. Vale. Claro, entonces, y todo el debate que hay entre... Si son lo mismo o no son lo mismo. Idioma, si no es el mismo idioma, si es el mismo dialecto, que no te entiendo qué tal... Claro. Entonces, vamos a hablar de dialectos como tal, ¿no? El idioma sería el catalán y luego habría diferentes dialectos más o menos diferentes del que se enseñaría, vamos a llamarlo. Entonces, pero por relacionarlo también podemos hablar de 6 diferentes dialectos, ¿no? 2 de 6. 6 podríamos cuantificar cuántos dialectos hay del catalán, ¿vale? Que podríamos ser... sí, corregidme aquí porque esto es totalmente Wikipedia related. Valenciano, catalán noroccidental, catalán central, rosellonés, balear y alguerés. ¿Vale? Diría que sí. Me suena de haberlo estudiado en algún momento del instituto. A ti te sonará esto más que a mí porque a mí esto me lo petaron mucho en el colegio, pero vale, sí. Ok. Claro, ¿cómo relacionamos ahora con quién es el metabolizador ultra rápido, los que son intermedios y los que son pobres? Los que son intermedios y pobres tampoco importan mucho, pero es que me parecía muy buena relación el hablar de un metabolizador ultra rápido que se encarga de metabolizar codeína, morfina, tramadol, todas las anfetaminas y los antipsicóticos, como el valenciano, por supuesto. Hombre, por favor. Estaba claro que ibas a decir que será el valenciano. No sé si tendréis alguna duda en ese aspecto ¿verdad? Era de cal. Cero dudas, muchas pruebas. Algunos más que otros pruebas, pero sí. Luego hemos hablado del 6, pero no hemos hablado del 2. Y con el 2 me gustaría relacionarlo con el artículo 2 de la Constitución, que se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española. Maravilloso también relacionarlo con Cataluña. Ostras, 47 volteretas has tenido que dar, pero vale, sí, de acuerdo. No ens fareu. No ens fareu. Y no solo eso, el 2 está en muchas más cosas, porque además ya hemos hablado de que se encarga de metabolizar el 20%, 2-0, ahí estoy relacionando ya muy poquito, de los xenobióticos, de los medicamentos. Luego el tema también... el del 20S, también, con el 2. Bueno, igual lo podemos, no sé si el 20S se habla de 20S como tal, pero la operación Anubis, del tema de cuando arrestaron a todos los políticos catalanes por organizar el referéndum, pues también tiene un 2 por ahí relacionado. Y el gen está metido en el cromosoma 22. Entonces, es imposible que nos olvidemos ya de que esto es el 2 de 6. O sea, y ya está. Y que es Cataluña. Vale. ¿Verdad? Yo creo que de aquí sacas una pseudociencia tipo secta para coger a gente catalana a favor de la independencia, que te forras, ¿eh? A favor, bueno, lo que sea, vaya, ¿no? Bueno. A favor igual del valenciano, directamente, ¿no? Y ya está. De los metabolizadores ultra rápidos. De los metabolizadores ultra rápidos. Así es como pienso llamar a partir de ahora a cualquier persona que vea de fiesta con la boca en plan torcidísima. Van a ser metabolizadores ultra rápidos. Vale, y pasaríamos entonces al 2C9, que sería el siguiente. ¿Cuál diríais que sería en este caso? Claro, nos quedan 2. Claro, el gallego. Es que, claro, depende. Bueno, yo diría que el euskera, porque el euskera creo que se habla más... Puede ser. En más terreno que el gallego. Sí, porque también se habla en Navarra. Llegados a este punto, sí. Realmente no importa. No, esto no quiere decir nada de que se hable más o menos. Realmente no sé cuántos galego-parlantes hay. Si te digo la verdad, no lo sé. Lo que sí que sé, en euskera están cerca del 1.000.000. Yo creo que son. Pero claro, tenemos que relacionar entonces el euskera con el 2C9. Y esto ha sido un problema bastante importante.
¿vale? Hasta ahora era fácil, porque era fácil de relacionar 3A4 con el español, el 2D6 con el catalán, pero ahora 2C9, ¿en qué momento relaciono 2 o 9 con el euskera? Entonces, el 2, vale, estamos entre dos países, ¿verdad? Es entre España y Francia, que no es lo mismo que pues sería el catalán o el galego. Vale. Hay también 1000 variantes, dialectos y que no se entienden entre ellos. ¿Vale? Wow. En euskera. No sé si sabíais eso. 1000. No, ni No, idea. 1000 no. Nos quejamos aquí con Mil nosotros. variantes, 1000 variantes me refería más al 2C9, pero es verdad que hay muchísimos dialectos en euskera y palabras que se dicen totalmente diferente de pueblo a pueblo. O sea, estamos hablando de que de Elizondo a Vera puede haber 30 minutos en coche y las palabras, o sea, son completamente diferentes una de la otra. Obviamente se entenderán y los verbos al final la base es la misma, etcétera. Pero bueno, el caso es que hay muchísimas variantes y ese es el concepto, ¿no? De que también hay muchísimas variantes del 2C9 igual que las hay del euskera. También es verdad que no hace... El 2C9 no hace nada que tenga interés, porque es un poco soso. Bueno, vamos a decir así, son unos putos osos. Como mucho van a metabolizar un antiinflamatorio no esteroideo y poquito más. O sea, un ibuprofeno o un paracetamol o alguno de estos, pero poco más van a hacer. Los vascos todos saben que están ahí sin molestar mucho y ya está. Y luego una... Ah, bueno, claro. Y con esto tampoco tendría mucho más que decir sobre el euskera, pero es una relación bastante importante porque es la principal enzima responsable del metabolismo hepático, o sea, del hígado, de los anticoagulantes orales, que es el tratamiento de enfermedades del corazón. También se encarga del metabolismo del ácido araquidónico, que es los que se encargan de reducir la hipertensión. O sea, todo esto relacionado a la hipertensión, problemas del corazón, con el principal problema de mortalidad junto con la ETA. Claro. Entonces... Yo digo, no lo va a llevar por ahí. Muy Cuando bien hablan traído. de que son tranquilitos, no lo llevarán por ahí. Muy bien traído. Sí. Muy bien traído. Vamos, me ha parecido una relación totalmente de causalidad, no de Y casualidad. si le preguntas a Ayuso te la compra. O sea Claro. O sea, esto es causalidad. Esto está probado, que hay una relación con uno y con otro. O sea, y especialmente en los 90. Entonces, y luego el último ya, el CYP2B6, y con esto acabaremos, porque no he querido darle más bombo por ejemplo, me ha parecido maravilloso que he estado escuchando Silvo Gomero, me ha parecido una barbaridad. No sé si lo conocéis, el Silvo Gomero. No. De La Gomera, y es silbido, es un idioma que se transmite sí. con silbido. Sí. Fascinante, me parece fascinante, una pasada. Pero obviamente, ya lo habéis mencionado, el CYP2B6 es el gallego, ¿vale? El galego. Vale. Que están... Claro, eran los antiguos valencianos, ¿no? Al final la broma de los gallegos siempre ha sido también pues con la droga, tal, no sé qué, carteles, etcétera, etcétera. Y ahora ha pasado ya tanto tiempo que están a puro tratamiento de reemplazo de opioides, entonces se encargan de metabolizar la ketamina, la metadona y el fentanilo. Están adelantados. Están adelantados a nosotros. Están, como siempre, muy adelantados. Entonces, ¿cómo relacionar 2B6 con los gallegos? Pues el 2 sería... bueno, es que esta relación la estoy leyendo ahora y yo vamos, o sea, es la dualidad del Camino de Santiago. Ojo, cuidado lo que me habría tomado para escribir esto. Dilo. Claro, está tu 2B6 metabolizando todavía. Pues sí. La B de Buen Camino y la 6 es como una G mayúscula de Galicia. Ojito, cuidado, vamos a relacionar, ¿por qué no? Madre mía. La relación. O sea, a mí sí que me ha gustado la relación tipo de drogas que metaboliza Galicia. Me ha parecido bien. Sí, no, claro. Y luego había que Ahora, rellenar. el 2B6... no te sabría yo decir. Ojo, Tampoco cuidado. conozco yo tanto de... Lo del Buen Camino es divertido. Si lo has Lo del hecho, Buen Camino, es, sí. es algo que te repiten tanto hasta la saciedad que acabas del Buen Camino hasta el Papo y... No me ha pasado. Esto nos podrías tú ilustrar aquí con tu experiencia personal. Podemos hacer un día el camino y grabamos el podcast en plan en cada pueblo.
No cuentes conmigo que me des esos pateos. La verdad que no Claro, es de recibo. pero no me digáis ahora que con estas ideas tan absurdas, al final de intentar relacionarlo de cualquier manera, no os vais a acordar que el 2B6 es la cuarta enzima más importante en el metabolismo de los medicamentos. De alguna manera. Probablemente. Y el 3A4 también, pero eso creo que es más fácil de recordar. Y el resto también. Entonces, bueno, me ha parecido como divertido jugar al juego de relacionar estos tipos de cosas tan absurdas. Me he olvidado por Literal. el camino el bable, me he olvidado por el camino a un montón de idiomas, vamos a decirlo. Hemos hablado de los oficiales de momento. Eso es. Podemos Vamos a hacer hablar. otro episodio Sí, hablando con- de los no oficiales. No pasa nada. Enzimas no oficiales. Y ya está. Y ¿Qué aquí, será? Ah, y aquí mi tiempo se ha acabado. No sé cuánto llevo hablando realmente. Nosotros tampoco, porque, no, porque se me ha nos- olvidado poner el temporizador. así Sí, que hemos hecho un fantástico. poco el idiota, pero no pasa nada. Llevo 29 minutos hablando. Bueno, Bueno, muy bien. que está No bien, está que mal. no pasa nada. No está- Hemos estado para- rambling al principio. Para los 15 minutos que habíamos dicho que íbamos a hablar, ¿no? Pues como siempre. Bueno, Pero bueno. pero es que no cumplimos nunca nada, o sea que no pasa absolutamente nada por pasarnos. Sí, no tenemos un... A mí me ha gustado mucho, de Sí. verdad. O sea, literal, me voy a acordar de estas cosas y de que encima son las que ya metabolizan las drogas, que es como lo importante de cuando vas de fiesta, puedes decirle a alguien. Claro. Sí. En plan, lo ves todo puesto y dices, pues tú sabes ahora mismo Que estás que es tu metabolizando. 2D6 el que está ahora trabajando en tu cuerpo. Y ya está. Para romper el hielo, yo lo veo increíble. Sí, 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 sí. O puedes Me ha gustado, preguntarle. me ha gustado. Se le puede preguntar, oye, ¿me das un metabolizador del 2D6? Por ejemplo, Ya, también. para empezar a vender Claro. hablando Ya en está. clave, ¿eh? Claro, claro. Oye, ¿qué pasa? En una web. ¿Un 2D6? ¿Nos echamos un 2D6? Y Claro. todo el mundo, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo un What? 2 qué es? ¿Un tipo de chupito? No, es algo más, otro nivel. Sí, sí. Efectivamente. Claro, Amazing. esto, todo lo que he dicho, viene de Wikipedia. Entonces, puede ser que Bueno. ciertas cosas no hayan sido totalmente verificadas científicamente. Pero esa es la gracia de la Wikipedia, que es como la ruleta rusa. En plan, eso lo puede haber escrito alguien que sabe mucho o alguien que no tiene ni puta idea. Entonces tú buscas y ya, lo que salga. Y punto. Así También es. he de decir que el resto de información que sacamos en el podcast de normal tampoco os fiéis mucho. O sea, mucha la saco. O sea, yo scrolleando en Instagram y guardándome posts de esto Literal. para el podcast. Estamos robando contenido. Y ya está. O sea que, bueno, pues bueno. Ya está. Ni Oye, tan pues a mí mal. me ha gustado mucho. A la mí verdad. también. Me Me ha Creo que te- parecido creo muy que entretenidita la sección. Te has ganado ser recurrente. Puede ser. Bien. Puede ser. O al menos una Pascual y segunda tal, vez. forever. Sí, pues eso. ¿Algún día oye, descubriremos el nombre verdadero de Pascual y tal? No. Pascual y tal, que ya no es tal y Pascual. Te iba a decir, ¿desde cuándo ahora es al revés? Pero, ¿vale? Pues desde que mi neurona oscila dentro de mi cerebro. Ahora ya es Pascual y tal. No da para más. Pascualital, Pascualital, mola. Pascualito puede ser. Y vamos derivando cada vez. Oye, pues yo os dejo ya para que acabéis el episodio como queráis. Entonces me Vale. despido hasta la siguiente vez. ¿Eh? Pues muchas gracias. Un abrazo. Y nosotros tampoco nos vamos a extender mucho, ¿no? No, nosotros ya nos despedimos de vosotros. Esperamos que os haya gustado este episodio así con muchos invitados. Sí. Muchas cosas. Es que literalmente el podcast más famoso de España, pero en cuanto a invitados. Sí, plan, en no cuanto tanto a, en cuanto... a listeners, iba a decir, en cuanto a escuchas, pues no lo sé, no te sabría decir. Antes me he metido en YouTube y he visto unas subidas y bajadas de escuchas un poco raras y creo que va más por temática que por otra cosa. Probablemente. Pero Así como que, tampoco pues nos nada, importa, ¿no? Nos vamos Pues también. escuchando. Sí. Nos vemos a la próxima. Adeu. Adeu.